Y te voy a leer a partir del versículo 15, ¿de acuerdo? Voy a leer desde el 15 hasta el 28. Voy a tratar de terminar esta sección de este capítulo. Voy a leerlo ahorita todo, vamos a irnos paso a paso. No sé si voy a terminar, ¿de acuerdo? Pero vamos a leerlo todo, nada más para tener un contexto, ¿de acuerdo? Entonces, Deuteronomio capítulo 12, versículo 15. Dice: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío la podrá comer como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare su territorio como Él te ha dicho, y tú dijeres: comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el impío podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme de no comer sangre, porque la sangre es la vida. No comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Señor Jesús, confiamos en ti, nos alegramos en ti, Señor, y hoy queremos acercarnos a ti en este momento para escuchar de tu voz, tu palabra y tu dirección. Señor, ven a este momento, Señor, ven a este lugar, Espíritu Santo, ven, muévete en el corazón de cada uno de nosotros. Déjanos escuchar, Señor, tu voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todo el capítulo 12 de Deuteronomio hay un solo título o un solo tema, por así decirlo, y es el santuario único, o también te lo he manejado como la centralización de la adoración. Okay. Hemos estado ya platicando mucho acerca de este concepto. Hoy es como una continuación, como la parte número 4 del episodio 3 de la temporada 2, algo así, ¿no? O sea, seguimos hablando de la centralización de la adoración, por eso ya no voy a platicar mucho acerca de eso. O seguimos hablando del santuario único, ya no me voy a regresar mucho a eso. Entonces, hoy quiero ver si podemos terminar esta sección, si no la dejamos, pero quiero abordarla, esta sección que acabamos de leer, de una manera muy interesante. Bueno, entendemos que la centralización de la adoración en este capítulo, el santuario único, era, solamente así muy rápido, era para erradicar los cultos falsos a otros dioses, para erradicar la adoración falsa a dioses ajenos al Dios de la Biblia y a Jehová. Y entonces era también para que la gente tuviera un gobierno teocrático. Recuerda esa palabra, un gobierno teocrático. Recuerda que Dios era el que mandaba en su pueblo de Israel. Pero también vemos que Dios buscaba que el pueblo no se desviara. O sea, es muy padre decir, sí, yo lo hago y lo hago nada más, pero ¿qué pasaría después? Y vimos la semana pasada, hemos estado viendo en estos días también, estos domingos, que nuestra vida y nuestra obediencia a Dios no solamente termina el domingo en la mañana. Ok, ya vine el domingo en la mañana a la iglesia, ya estoy aquí, ya chillé 3 lágrimas y derramé 3 mocos y ya cumplí. No es así, no estamos en una institución religiosa, por así decirlo. Estamos cultivando y edificando una relación con nuestro Creador.
A través de Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Y entonces nuestra vida cristiana, nuestra fe práctica se tiene que manifestar de la puerta para afuera. Y estamos platicando acerca de nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de trabajar. ¿Cómo te conocen a ti en el trabajo? Como el más tragón, como el que va más al baño, como el que siempre llega tarde. ¿Cómo te conocen a ti en tu trabajo? Y todo lo que tú haces refleja a Jesús en tu vida. No importa si trabajas para alguien o si tienes un puesto de semillas, todo lo que tú haces refleja a Dios en tu vida. Tu caminar refleja a Dios en tu vida. Y te doy una mala noticia: no hemos reflejado a Dios en nuestras vidas. De ninguna manera. O sea, la religión nos ayuda a decir como que, ay, sí, yo ya cumplí, que no sé qué. Pero el asunto realmente de fondo es que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho como Dios nos ha pedido. Bueno, es toda una forma de vida. El tener esta fe en Dios es toda una forma de vida. Ahora, bueno, recordemos que antes del capítulo 12 hablamos de una sola palabra. ¿Alguien se acuerda de esa palabra o de ese concepto que desarrollamos también durante mucho tiempo? Era la palabra obediencia, o la idea de obediencia. En base a la obediencia, Dios iba a bendecir al pueblo de Israel cuando entrara a la tierra prometida. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces, la bendición o la base de la bendición de Israel era la obediencia a esta ley del santuario único. Es decir, Dios iba a bendecir al pueblo de Israel cuando entraran a la tierra prometida. Esta es la segunda generación. Todavía no entran hasta el libro de Josué. Todavía no entran. Entonces Dios les iba a bendecir, les iba a ayudar a conquistar la tierra prometida. Dios les iba a bendecir allí en esa tierra prometida. Dios los iba a sostener en esa tierra prometida. ¿Por qué? Por la obediencia que el pueblo de Israel debía de guardar hacia Dios, hacia el pacto que Dios le estaba diciendo, pero también dentro de todo eso, al santuario único. Al llevar su adoración a Dios a este santuario único, había una estructura, por así decirlo, en donde el pueblo de Israel tenía que trabajar en su adoración y en su fe a través de ese santuario único, porque es de la manera como Dios en ese momento en específico, en particular, lo había dicho. Entonces, cuando el pueblo finalmente se instalara en la tierra de Canaán, tendría que enfrentar diferentes dificultades, ¿de acuerdo? Se tendría que enfrentar a gigantes, tal vez. Se tendría que enfrentar a enemigos muy crueles, a otros que tal vez eran muy buenos para la guerra y muy buenos para el trompo. Pero al final de cuentas, también, aparte de vencer diferentes enemigos y buscar la victoria en diferentes situaciones como Jericó y todas esas historias, también el pueblo de Israel iba a enfrentar, escucha bien esto, doctrinas falsas de adoración. O sea, no es solamente el gigante que me hace gestos y me hace te voy a comer en un taco como una langosta. No era solamente enfrentarse a gigantes así. No era solamente enfrentarse a gente que no creía en Dios. Era también enfrentarse a esas doctrinas falsas de adoración. Y por eso Dios dice, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿cómo es que Dios le dice? ¿Sabes qué? Tienes que raer todo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Raer, que significa algo así como rasurar, rasparle hasta que ya no haya nada de indicios de lo que estabas tratando de quitar. Entonces Dios dice, tienes que raer con todo ese asunto. A eso se iba a enfrentar el pueblo de Israel, a doctrinas falsas de adoración, a enseñanzas erróneas, con respecto a Dios. Se iba a enfrentar a dioses infiltrados. ¿Sabes por qué infiltrados? Porque mucha gente, nos damos cuenta a lo largo de la historia bíblica en el pueblo de Israel, que mucha gente guardaba a esos dioses, los hacía y los adoraba en secreto en sus casas, en sus tiendas. Y ¿te acuerdas? ¿Alguien se acuerda por qué la gente iba a guardar esos dioses, esas estatuas? Ya lo vimos hace algún tiempo, porque eran de oro y de plata. Así como que, ay, pues es que ¿cómo la voy a tirar? Es la cadenita que me regaló mi abuelita. ¿Cómo la voy a tirar si es de oro puro? En el Fish Cash me dan como 1,000 pesos, ¿no? ¿Y cómo la...? Entonces, la gente guardaba estos... O se iba a enfrentar a estos dioses infiltrados. Se iba a enfrentar a creencias paganas. Aún cuando iba a raer, iba a limpiar toda la tierra de Canaán, iba a seguir viniendo gente. Porque el pueblo de Israel no podía estar ajeno a todos los demás pueblos. ¿Estás de acuerdo?
O sea, en algún momento tenían que ver a alguien, en algún momento tenían que hacer un negocio con alguien, con otra nación. Era comercio, era una parte donde era muy comercial. La parte de Israel, donde está situado actualmente, era una parte muy comercial porque venían de Europa, de Asia y venían hacia África. Entonces, todo lo de Europa, lo de Asia y Europa al norte y muy al Asia, muy al oriente, tenían que pasar por allí. Esa era la única carretera, pues era el único camino para pasar hacia África, y de África hacia todos los lugares. Entonces Israel no iba a estar ajeno de la vida del mundo. Ten eso en cuenta. Israel no iba a estar ajeno de la vida del mundo. Sí, había barcos y todo lo demás, sí, pero prácticamente todo el comercio se hacía a pie. Y si no, vete a un mapamundi, a un mapa así de esa región, y era el único lugar donde había tierra para pasar. Es el único para pasar a todos los demás lugares. Entonces se iba a enfrentar a eso, creencias paganas. Si lo iban a destruir, alguien más iba a traer. Siempre se iban a enfrentar a eso. Y también se iban a enfrentar a su relación con otras naciones. Y esas otras naciones les iban a traer ideologías fuera de la voluntad de Dios. Eso era algo absolutamente seguro. ¿Ok? Eso es lo que la iglesia vive también el día de hoy. La iglesia también vivimos alrededor de ideologías, de doctrinas falsas de adoración, de enseñanzas erróneas, de dioses infiltrados y de una relación con otras personas o con otras gentes con diferentes tipos de ideologías, y gran parte o la gran mayoría o prácticamente todos fuera de la voluntad de Dios, esas ideologías. Ahora, sin embargo, Dios tenía ya preparado un fortalecimiento estratégico de la fe de los israelitas para que la influencia del mundo no los afectara. En otras palabras, Dios ya les había preparado, ya tenía un plan para ellos. Y así como que yo sé que estos van a ser influenciados, una bola de influencers van a venir en contra de ellos y les van a decir, así no se adora a Dios. Y mira que este es el Dios que tú tienes que adorar. Y mira que nosotros de hace mucho tiempo se van a enfrentar a eso. Yo sé, decía Dios, y por eso voy a establecer un santuario único, una adoración única, un solo camino, una sola forma, para que entonces el pueblo de Israel tenga una sola forma de adoración y para que no caiga en la influencia del mundo y para que la influencia del mundo no los afectara. El santuario único y la centralización de la adoración era un proyecto que fortalecería, que iba a sustentar y que iba a garantizar la bendición del pueblo de Dios siempre. ¿Ok? Era un plan a prueba de fallas, por así decirlo. Era un plan a prueba de fallas. Fortalecería, sustentaría y garantizaría la bendición del pueblo siempre. Pero aquí hay un factor que siempre nos juega mal. Y el factor que siempre nos juega mal es el factor humano. Aunque esa prueba de fallas, yo no sé cómo le encontramos, pero fallamos. No sé cómo le hacemos, pero el asunto es que no lo hacemos bien. Mira, el temor a Dios, en primer lugar, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El temor a Dios en primer lugar cumplía el primer mandamiento. Pero el ejercer el primer mandamiento como una fe activa, o sea, está muy chido, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está muy padre, te lo sabes, sí. Pero a ver, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo es que tú pondrías en práctica el primer mandamiento? Podemos hablar de mil cosas, ¿cierto? Pero para el pueblo de Israel, el único santuario, la única adoración que él quería, eso ayudaba a que la fe activa del pueblo de Israel se cumpliera en este primer mandamiento. Entonces, ese primer mandamiento, esa forma, ese santuario único era esencial para cumplir esto. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, Dios dijo, bueno, vamos a comenzar y vamos a hacerlo de esta manera. Este es el plan. ¿Cuál es el plan, Señor? El plan es que vamos a tener un santuario único, vamos a tener una adoración única y todos ustedes van a venir a este santuario donde yo voy a poner mi presencia y voy a estar allí, y todos ustedes, israelitas, van a ir a este lugar, a la ciudad donde yo los voy a establecer para que ustedes vayan y adoren y presenten sus holocaustos y sus sacrificios y todo lo demás para que lo presenten allí. Entonces, ¿cómo comenzar? Bueno, a partir del punto 1. Y el punto 1 es el santuario único. Ahora, fíjate bien algo muy importante o interesante. Dios siempre ha sido práctico, ¿ok?
Dios nunca ha sido ambiguo. Dios siempre ha dicho, así es. O sea, Él no deja así como ambigüedades. Él no deja así como que, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo se hace eso? Pues ahí te lo dejo a tu imaginación, ¿no? Tienes que perdonar a tu hermano. ¿Y eso cómo se hace, Señor? Pues ahí te lo dejo, a ver cómo te haces tú, ¿no? A ver qué se te ocurre. Ya se te ocurre. Yo nomás te digo que tienes que perdonar, pero ya se te ocurrirá. Señor, ¿cómo tengo que tratar a mi esposa? Mira, yo nomás te digo, ya me ayuda a cumplir con dártela. O sea, ya es demasiado con eso. O sea, lo demás, tú lo puedes hacer, mijito. O sea, tú puedes buscarle el modo a tu esposa. O sea, yo no te voy a decir nada. Dios no es ambiguo. Dios siempre ha sido práctico. Y entonces dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, amor. O por ejemplo dice, ama a tu esposa como vaso más frágil, por ejemplo. Y no seas toscos, ásperos con ella. Pero esa es parte de otra predicación, ¿no? Ama a tu esposa, y así, o sea, siempre Dios es práctico. Perdona, ¿cuánto? Pues 7 veces, no, perdónalo siempre. Entonces Dios siempre ha sido práctico, nunca ha sido ambiguo. Pero entonces, ¿qué es lo que ha fallado? O sea, si Dios siempre ha sido práctico, si Dios siempre ha dicho, mira, este es el 1, el 2 y el 3, y nosotros nos hemos equivocado tanto, bueno, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Ha fallado Dios o ha fallado el hombre? Dice la palabra que sea todo hombre mentiroso y que sea Dios veraz. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado en la fórmula? ¿Qué es lo que falló en el proyecto de Dios para el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que falló? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Y por qué el hombre ha fallado? ¿Y por qué la iglesia ha fallado? ¿Por qué? ¿Por qué de repente nos cuesta tanto? ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto reflejar a Dios en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que estar recordando una y otra vez? ¿Por qué tenemos que estar tirando pedradas una y otra vez para que hagan las cosas? No solo yo, sino la gente que habla de la palabra de Dios. Hablo en un general, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una palabra muy brillante en la vida del ser humano. Y esa palabra es la palabra egoísmo. Egoísmo. Israel, el pueblo de Israel, podía caer en enfrentarse a una idea, por ejemplo, de ¿por qué hacerlo así, Señor? Si tal vez lo podemos hacer de esta otra manera. O tal vez, Señor, mira, ¿por qué tenemos que ir al santuario? O sea, mira, nosotros acá tenemos varo. Y entonces acá podemos hacer un santuario mucho más grande que el que tú tienes allá. O sea, es una tienda de campaña, Señor, se está cayendo a pedazos. Señor, ¿por qué? O sea, podemos hacerlo diferente, ¿sabes? Y entonces el pueblo de Israel podía caer en enfrentarse a esa idea. La idea de hacer las cosas de una manera diferente. El pueblo de Israel es, o sea, hablando de la humanidad, de ser hombres, entonces podían buscar esto. ¿Y sabes qué? Lo buscaron y lo encontraron. Y lo encontraron de 1000 maneras. Y entonces 1000 maneras de cómo adorar a Dios en base a cómo andes, en base a cómo quieras, en base a donde estés. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo? Ya hablamos de eso. Todo el territorio de Israel en los mejores tiempos de Salomón y de David medía alrededor de unos 800 kilómetros de punta a punta, de lo más lejos. ¿Te acuerdas de eso? Ok, Jerusalén está aquí, más o menos. La parte más lejana de Jerusalén a la parte más lejana del reino, más o menos eran 600 kilómetros. Y entonces decía Dios, tienes que venir al santuario único y tienes que venir a la ciudad de Jerusalén para que presentes tus holocaustos y tus diezmos y tus ofrendas y tus votos a Dios. Entonces, ya dijimos que caminar 600 kilómetros era así como más de un mes. Y entonces imagínate, o sea, Señor, está bien lejos. Señor, es que, ¿por qué no pusiste nada más cerquita? No. Y tal vez, imagínate, el pueblo de Israel hubiera podido haber dicho, en su sentido de egoísmo, y si lo hacemos de una manera diferente, y si lo hacemos, mira, es más, vamos a hacer esto, mira. Vamos a negociar con el Oxxo. Y ya sabes que hay Oxxos en todas partes. Vamos a negociar con el Oxxo. Y entonces ahí en el Oxxo tú y yo podemos ir a adorar a Dios. ¿Cómo ves? Pues hay Oxxos por todas partes. Entonces va a ser más cerquita. Hay un Oxxo cerquita de tu casa. Lo hay.
Bueno, en la mía no, todavía no llega hasta allá, pero sabes que hay un oso. Es una forma de decirlo. Y entonces el pueblo de Israel buscó eso. ¿Y sabes qué? Lo encontró. No mediante oxos, pero realmente lo encontró. Y encontró una forma, entre comillas, subrayado, falsa, de adorar a Dios a su manera, en base a donde estaba. Entonces, pudo haber sido así como que bien egoísta. Decir, no, Señor, yo no quiero caminar tanto. No, Señor, me has de ver, la última vez que fui, me bronqueé con mi mujer. No, la última vez que fui, Señor, estaban mis chiquillos. Aquí llegamos, papá, ya tengo hambre, papá, ya tengo hambre. Señor, es tan molesto, Señor, estar escuchando durante un mes de ida y de vuelta. Todo eso, Señor. O sea, mira, y si mejor lo hacemos de esta otra manera. Ese es un gran error, o fue un gran error para el pueblo de Israel. Pero ese es el pueblo de Israel, cayeron en eso. Pero de ti y de mí, la iglesia el día de hoy se encuentra, fíjate bien lo que te voy a decir a continuación. La iglesia hoy se encuentra en el punto más alto de la devoción al egoísmo. La iglesia hoy no solamente es invitada a pensar diferente de las cosas de Dios, ¿ok? La iglesia, el día de hoy, la iglesia, tú y yo, alrededor de ella, cada día se van creando más opciones atractivas para hacer realidad ese pensamiento de hacer las cosas, o por qué no hacerlas de una manera diferente. Antes de la Reforma, antes del año 1500, hace 500 años, más o menos, un poquito más, antes de la Reforma, las iglesias, lo más importante era el altar. Hasta el día de hoy, tú sabes a qué me refiero. Entonces están todas las sillas así acomodadas, y hasta lo mero hasta allá atrás, lo más importante es el altar. La religión popular, ¿de acuerdo? Bueno, vino la Reforma, y entonces lo más importante después para las iglesias fue el púlpito. Y entonces eso era lo más importante durante 500 años. Y en los últimos años, ¿sabes qué se ha convertido? Primero era un altar, luego se convirtió en un púlpito, lo más importante. ¿Y sabes qué es lo más importante, desgraciadamente, en las iglesias el día de hoy? Esto se convierte en un escenario para artistas, para motivadores y para gente que quiere brillar, y para gente que quiere que los vean, y para gente que quiere que los sigan. Entonces el día de hoy la iglesia está en el punto más alto de la devoción al egoísmo. Estamos invitados por todas partes a pensar diferente. Un ejemplo muy rápido, se me está yendo el tiempo. Un ejemplo muy rápido. De repente, ya sabes, conforme a lo que ves allí en el TikTok, bueno, yo no tengo TikTok, el Face o lo que sea, y entonces te salen videitos, ¿verdad? Así como que hay gente que baila, o si eres mecánico, pues te salen ahí los fierros de los mecánicos y todo, lo que sea, de tu interés. Bueno, de repente ahí un día me salió así como recursos para iglesias, ¿ok? Y entonces salen recursos para iglesias. Y dije, si tú eres una iglesia que no sé qué, el software, no sé qué, te ayuda, no sé qué para tu iglesia. Ok, pero un día, hace como dos días, me salió algo allí en el celular. Y entonces, ¿alguno de ustedes ha estado en alguna iglesia, por ejemplo, donde, pues la verdad, no este baterista? ¿Dónde está nuestro baterista? ¿Dónde está? Perdió. ¿Va con los niños? No, ya no puedo hablar de él. Disculpen, vamos a seguir. Nuestro baterista, bueno, su esposo ¿dónde está? También está allá, les tocó clase. Bueno, nuestro baterista no es creído. Ok, es lo que iba a decir. Entonces, él no necesita escenario, ¿de acuerdo? Pero tú has estado en alguna iglesia en donde al baterista se le pone así como una burbujita de cristal, ¿verdad? Así como para que no haga tanto ruido, porque es bien ruidoso. El de nosotros no es ruidoso, ¿ok? Es que ese es bien ruidoso, vamos a poner una así de cristal. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué me llegó? Llegó una como esfera de cristal, así, sin paredes, bueno, sin divisiones, con lucecitas LED, con aire acondicionado adentro de la burbuja. O sea, si de por sí los músicos son bien creídos, y poniéndoles esas mugres, o sea, peor. El asunto es
que estamos en el punto más alto de la devoción al egoísmo y la egolatría como iglesia. Y entonces estamos muy sujetos así a ser influenciados por las cosas atractivas para hacer las cosas de una manera diferente. Yo lo hice en su momento, nunca lo hice con esa intención. ¿Alguien se acuerda de ustedes cuando pinté atrás el escenario de negro? ¿Alguien se acuerda? Bueno, lo hice de otra. Bueno, no te voy a explicar, ¿qué quieres? ¿Que te explique eso, ese chisme, o quieres palabra? Bueno, después te explico ese chisme. Entonces, lo hice, pero me di cuenta que no, o sea, no era así el asunto, ¿no? Hacemos las cosas atractivas para que entonces la gente sea atractivo para ellos, para poder hacer las cosas tal vez de manera diferente. Estamos expuestos, estamos tentados a hacer las cosas diferente. El pueblo de Israel estaba tentado a eso, o sea, iban a estar en relación con la demás gente, con las demás naciones. Y entonces, bueno, ya me di cuenta, quiero rectificar, o sea, ya me di cuenta, quiero regresarme, ya no quiero seguir haciendo eso, ya no quiero seguir influenciado por lo que el mundo me ofrece. Ahora quiero hacer las cosas realmente como Dios dice, un santuario único y una forma única de adoración. ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a buscar rápidamente unos versículos y no se nos va. Juan capítulo 15, versículo 19. Juan 15, 19. Juan 15, 19. Dice, si fuerais del mundo, por el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este versículo dice que ni tú ni yo somos ¿de qué? Del mundo. Ahí mismo, Juan 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En dónde dice? En la verdad. Quiero rectificar, pastor, en mi vida. Quiero rectificar lo que he hecho mal. Tal vez en algún momento en mi mente estuvieron 1000 opciones de cómo ser más atractivo mi adoración a Dios, saliéndome totalmente del camino de Dios para mi vida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para rectificar eso en mi vida? Como iglesia, como movimiento, como personas, como familias, o ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la única herramienta que te da allí? La palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El versículo 19 dice, en la verdad. Esto es lo único que tenemos. Esto, mis hermanos, debe ser lo más importante dentro de nuestra reunión. Esto, no el libro, pues, o sea, ¿sabes a qué me refiero? La palabra de Dios. De repente en algún momento llegué a encontrarme con músicos que se enojaban porque les cortaban tiempo. Ay, es que tú me dijiste que era tanto tiempo. Sí, pero ya necesitamos predicar. Ay, pero es que tengo todo un show preparado. Ese es el problema. ¿Qué es un show? En Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4 nos habla acerca de la amistad con el mundo. Y dice, tú no puedes ser amigo del mundo. Jesús mismo dice en Juan, dice, no te pido que los guardes del mundo. Y fíjate cómo termina ese versículo, sino que los guardes del ¿qué dice? Del mal. Es decir, las cosas del mundo en relación con Dios están mal. O sea, no te puedo decir otra cosa. ¿Cómo te puedo explicar? O sea, más práctico, o sea, más claro ni el agua. Y entonces Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, si tú eres amigo del mundo, entonces eres enemigo de Dios. Muy práctico. No hay ambigüedades allí. No hay así como formas, así como, ya, yo creo que Dios no quiso decir eso, ¿no? No es, si tú eres amigo del mundo, entonces te conviertes en enemigo de Dios. Búscalo, Santiago 4:4. Si no, apúntale, lo buscas en tu casa. Lo único que tenemos es la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué manera? Fíjate bien, ¿de qué manera el mundo vive? ¿De qué manera el mundo decide? ¿De qué manera el mundo camina el día de hoy? ¿De qué manera el mundo habla? ¿De qué manera el mundo piensa? ¿Y de qué manera lo hace la iglesia? La iglesia camina, vive, decide, habla, piensa. Como piensa el mundo, entonces estás chafeando. Si la iglesia lo hace diferente en base a la palabra y la santidad de la palabra en su vida, entonces vamos por un buen camino. Y uno de los mejores termómetros, una de las mejores cosas que puedes encontrarte para decir si vas bien o no, es cuando el mundo te aborrece.
Y cuando el mundo ya no te quiere invitar, y cuando tus amigos dicen eres bien agüitado, tú ya no quieres ir a las fiestas, tú ya no quieres ir con nosotros, y aún tu propia familia dice en los mismos evangelios que Él vendrá a poner división entre suegra y nuera, entre hijos e hijas, entre papá. O sea, ¿por qué? Porque la palabra divide. Tristemente así es. Y no debería ser así. Es que lo más importante es la familia, pastor. Usted lo ha dicho. Sí, lo más importante es la familia en el propósito de Dios. Entonces, muchos de nosotros tenemos la libertad de decidir en base a la influencia que está llegándonos a nuestra vida. Pero te anticipo que la influencia de este mundo es una influencia basada en egoísmo y en egolatría. Entonces, no seas amigo del mundo. Bueno, regresate a Deuteronomio. Teniendo esto en mente, versículo 15, fíjate bien, versículo 15: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Bríncate al 20. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres: comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el impío podrán comer también de ellas. Fíjate bien lo que dice este pasaje. Este es el primer bloque que vamos a estudiar. Dice: conforme a lo que deseaste podrás comer. ¿Ok? Conforme a lo que deseaste podrás comer. Aún dentro de su voluntad, Dios nos otorga la libertad de decidir. Dios nos otorga la libertad de satisfacernos. Dios nos otorga la libertad de darnos el gusto de disfrutar de lo que nosotros tenemos o hemos ganado con nuestro trabajo. Y entonces Dios dice: bueno, conforme a lo que tú deseaste, pues cómetelo. O sea, no hay ningún problema. Adelante. ¿Quieres satisfacerte? Hazlo. Estás en la completa libertad de hacerlo. El Señor nunca va a impedirte esto en tu vida. Sin embargo, el contexto del cual estamos hablando nos lleva a entender la importancia de Dios, nos lleva a entender su adoración y nos lleva a entender su santuario, aún en medio de nuestros propios deleites. Ok, recuerda esto. Dios dice: bueno, ¿tienes ganas? Aquí el ejemplo es carne. ¿Tienes ganas de comer carne? Pues cómetela. ¿Tienes ganas de disfrutar? Pues disfruta. ¿Tienes ganas de satisfacer esa hambre de arrachera? Pues órale, adelante, mata y come. Y entonces Dios no te lo impide. Sin embargo, aunque Dios no te lo impide, el contexto nos lleva a entender la importancia de Dios, la adoración y el santuario en medio de mi propio deleite. ¿Ok? Recuerda eso. Entender la importancia de Dios, su adoración y su santuario en medio de mi propio deleite. El versículo 21 de allí lo que acabamos de leer dice: si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te lo he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. En otras palabras, ¿tú tienes vacas? ¿Tienes borregos? ¿Tienes becerros? ¿Tienes chivas? ¿Gallinas? Bueno, aquí lo que se está refiriendo es al fruto y el producto de tu trabajo. ¿Tienes dinero? Sí. Yo no tengo. Bueno, ahorita hablamos. ¿Tienes dinero? Sí. En otras palabras, dice Dios: gástatelo como tú quieras. ¿De acuerdo? Eso es. Esa es la idea. Gástatelo como tú quieras, te lo ganaste, el sudor de tu frente, o sea, sí, gástatelo, haz lo que tú quieras, come lo que tú quieras. Sin embargo, en medio de ese deleite, no te olvides de Dios, de su adoración a Dios y del santuario de Dios. No te olvides de esto. Y dice: y si estuviera lejos de ti el lugar en donde yo quiero que vayas, entonces dice: podrás comer en tu casa. ¿Qué significa eso? Si estuviera lejos de ti el lugar, podrás comer en tu casa. Mata y come, no importa, adelante. Mira,
El poder comer en su casa evitaría costumbres paganas. Te lo dije hace 8 días, ¿ok? Una de las cosas o de las costumbres que tenían los pueblos de Canaán era de que la única o los únicos días donde podían comer carne era cuando se sacrificaba en fechas especiales a sus deidades. Y entonces la gente relacionaba el comer carne ¿con qué? Con adoración a un dios pagano. Entonces relacionaba eso, ¿de acuerdo? Yo te puse el ejemplo. Vamos a repetir ese ejemplo muy rápidamente. Habas, tortitas de camarón, chiles rellenos. ¿A qué te recuerdan? Te recuerdan a una época y a una fecha específica, ¿cierto o no? En base a nuestro contexto cultural y religioso. Y entonces, ¿por qué no comes habas ahorita? ¿Por qué no te comes unos chiles rellenos ahorita? ¿Por qué te tienes que esperar hasta esa fecha para comértelos? ¿Por qué no te comes un pez, un pescado así frito, una mojarra así bien fritita? Hoy, ¿por qué tienes que esperar a que sea un viernes del próximo año de abril? O de marzo, abril del próximo año. ¿Por qué? Entonces, ese pasaba mucho en aquel entonces. El asunto de comer carne se relacionaba demasiado con costumbres paganas. Y entonces decían así como, quiero comer carne. Ay, pues voy a esperar hasta la fiesta de Baal para poder echarme un taco de carnitas. Y decía Dios, no, estás mal. O sea, si tienes hambre, quieres eso, pues adelante, mátalo. Tienes una vaca, mátala, pero invítame. Entonces mátala, adelante, es tu deleite. Pero en tu deleite, eso hay que subrayarlo, en tu deleite no te tienes que olvidar de Dios, de su adoración y de su santuario. ¿De acuerdo? Y aquí viene una pregunta para ti. En medio de tu deleite, voy a hablar de muchas cosas al azar. En medio de tu deleite, te vas a casar, ¿ok? Te conseguiste novia, ¿ok? Te fuiste a dar la vuelta a Guanajuato. Te fuiste de vacaciones, pues más lejos. Entraste a la escuela. Estás en tu trabajo. Bueno, no sé si tu trabajo sea un deleite para ti. Para mí sí. Mi trabajo es un deleite. Pero en medio de ese deleite, lo que tú quisieras, te estás comiendo un elote, ¿no? Otra vez el elote. Te estás comiendo un elote. En medio de ese deleite está Dios allí. ¿Cómo puede estar Dios en medio de mi deleite, en medio de mi elote? Bueno, ¿cómo puede estar Dios allí? Primero dando gracias a Dios y pidiéndole que no te vayas a atragantar con ese elote, porque como te lo comes bien a gusto. Y dice, si estuviera lejos de ti el lugar, entonces podrás comer. En medio de tu deleite, ¿qué tanto figura Dios? Te fuiste a visitar a tu tía. En medio de eso, ¿qué tanto figura Dios? Te vas a casar. En medio de esa decisión, ¿qué tanto figura Dios? Voy a ir a dar la vuelta con mis amigos. En medio de eso, ¿qué tanto figura Dios? ¿Ok? Quiero ir a darme la vuelta nada más porque, bueno, en medio de eso, ¿qué tanto figura Dios? En medio de tu deleite, ¿qué significa Dios? En 1 Corintios, búscalo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23. ¿Lo tienes? Sí. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, fíjate bien, ¿ok? Este versículo, todo me es lícito, pero no todo conviene, está en medio de un contexto que habla acerca de idolatría. ¿Sí te das cuenta? O sea, todo el capítulo 10 habla acerca de amonestaciones contra la idolatría. Y entonces dice ese versículo, si está también tal vez en tu Biblia, aquí dice, hace todo para la gloria de Dios. Y entonces, ese versículo, todo me es lícito, pero no todo conviene, está en medio de un contexto de idolatría. O sea, me llama la atención porque está allí. Al estar en un contexto de idolatría, fíjate bien, escucha, lo lícito, o sea, lo lícito es algo que yo puedo hacer. Lo lícito se puede convertir en un importante factor de impulso a mi egoísmo. Repito, al estar en un contexto de idolatría, este versículo, todo me es lícito,
lo lícito se puede convertir en un importante factor de impulso a mi egoísmo. ¿Ok? Te lo explico. Podemos decir, vamos a imaginarnos algo que te gusta, algo que te deleita. ¿Ok? Y entonces algo que tú sabes que aunque te deleita, te hace daño y está mal. Y entonces, ¿cuál sería el impulso a mi egoísmo? El impulso a tu egoísmo, porque todo te es lícito. Te pongo un ejemplo. Le doy 5,000 pesos, ya lo he hecho antes, a ver si te acuerdas. Le doy 5,000 pesos al que me encuentre un versículo donde diga marihuana en la Biblia. Pues no está. Tabaco, tampoco. Crico, menos. Entonces, no está allí. Sin embargo, el hecho que no esté no significa que, pues ya lo voy a hacer, ¿no? Voy a ser emprendedor de focos por todas partes. Voy al arbolito de Navidad. No lo voy a hacer. ¿Es lícito? Pues sí, pero no me conviene. Ahora, regrésate. ¿Cómo puedo yo impulsar a mi egoísmo? Porque una persona con adicciones, y es solamente un decir, ¿ok? Hay muchas cosas que podemos platicar. Una persona con adicciones puede decir, pues si no le hago daño a nadie, ¿por qué debo dejar de hacerlo? Mientras no le haga daño a nadie, pues al mundo, ¿qué le importa, no? Me es lícito, yo sé que no me conviene, pero no le hago daño a nadie. El día que le haga daño a alguien, entonces ya me voy a poner a pensar en dejarlo, ¿no? Pero déjate digo algo, el daño ya está hecho. El daño se hizo, escucha bien, abre tus ojos y tus oídos. El daño se hizo cuando convertiste en un altar, o tu vida se convirtió en un altar al ego y a tu voluntad. Una persona así tiene un gran ego y un gran altar para sí mismo. ¿Sabes cuánto la gente se gasta en drogas? ¿Sabes cuánto cuesta que la gente tenga una adicción? Tal vez tú en algún momento has tratado con gente así, tal vez has conocido gente así, pero se gastan toda su vida, se gastan todo su dinero. Entonces, el daño está en que te has convertido en un altar a tu ego y a tu voluntad, que en todo caso es lo mismo, ya te hiciste daño. Y déjame contarte otro. Espero no hayas perdido 1 Corintios 10:23. ¿No lo perdiste? No, si no encuentran otra vez. Yo sí lo encuentro porque yo lo perdí. 1 Corintios 10:23. Bueno, ahí dice todo me es lícito, pero te voy a leer 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, ¿en qué otro está pensando el que se está drogando? ¿En qué otro? Pues en el otro día que puede estar igual, ¿no? ¿En qué otro está pensando una persona así? ¿En qué otro? En nada. Entonces, cuando el deleite en nuestra vida se convierte en un altar al ego y a mi voluntad, ya me hice daño. ¿Cuántas veces solo pensaste o consideraste tu propio bien y nunca consideraste el de los demás? ¿Cuántas veces decidiste? ¿Cuántas veces fuiste, bajaste, hiciste? Y lo único que hiciste fue caerte bien a ti mismo, nada más. Nunca pensaste en que alguien podía ser herido. Nunca pensaste en que alguien, pues tal vez iba a ser destruido por eso. No sé. Versículos, regrésate de Deuteronomio. Entonces, puedes comer, puedes gastártelo lo que tú quieras, ¿no? Es tu dinero, sí, es tu dinero, sí, haz lo que tú quieras. Por eso te lo gastaste. Ahora, versículo 16. Otro bloque, muy rápido. Solamente que sangre no comeréis, porque sobre la tierra la derramaréis como agua. Versículo 16. Ahora bríncate el versículo 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la carne es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieras lo recto ante los ojos de Jehová. Comer sangre. Moronga es sangre. Rellena es sangre, por si no lo sabías. Y así hay muchos otros platillos que también llevan sangre.
Ahora, el asunto es solamente no coma sangre porque no quiere Dios que coma sangre. Dice, solamente, bueno, tú puedes gastarte el dinero, tú puedes comer carne si tú quieres, solamente mantente firme en no comer la sangre, tienes que derramarla. En Génesis capítulo 9, versículo 3 al 6, Dios le dice a Noé, le menciona a Noé que tiene que derramar la sangre del animal antes de comer su carne. ¿Por qué? Porque la vida en la sangre está. Y Dios buscaba desarrollar un respeto reverente hacia la vida, no hacia la sangre. O sea, la sangre es sangre y regresa al polvo, nada más. El asunto está en la vida que representa Dios. ¿Y por qué Dios busca esto, no? Porque Dios estaba preparando el corazón de las personas para honrar, escucha esto, para honrar y respetar la sangre de Jesús, aquella que fue derramada en lugar nuestro. Por causa de mí, Jesús derramó su sangre entera. Por causa de mí y de ti, de tu pecado y el mío, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Entonces, lo que Dios estaba buscando es preparar a las personas para el respeto y la honra por una sangre, la sangre de Jesús. Busca Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Dice, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, ¿qué esperas para aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo? ¿Solamente por la sangre? No, sino por el sacrificio, por lo que hizo por ti y por mí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dios dice, deleítate, pero ten cuidado. Ahora, allí mismo, pero en el capítulo 9 de Hebreos, capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Ok? Para que sirváis al Dios vivo. Aquí nos está haciendo mención de la sangre de Jesús y dice, ni tú ni yo podemos tener o debemos tener por inmunda o por cualquier cosa, pues, la sangre de Jesús. En otras palabras, tu salvación no puede ser cualquier cosa para ti. ¿Ok? Estamos en la época donde la iglesia está más influenciada en el egoísmo y la egolatría, ¿ok? O sea, por todos lados te vas a encontrar focos chicharroneros para que te brille harto la frente. O sea, por todos lados la gente dice, ya, buscando likes y buscando corazoncitos, ¿no? Buscando así cosas de esas. En la semana también viendo las noticias, pues ya sabes que le puse doble like a una noticia de alguien que murió por ahí lo atropellaron. Dije, ¿y cómo le quito esto? Porque es Calvary Chapel, aprueba esto, ¿no? Así, ¿cómo le quito? Y ya se lo quité. Pero bueno, ¿cómo es que yo puedo guardarme de esto? ¿Cómo es que yo puedo reverenciar, honrar y adorar lo que Dios hizo en mi vida? Ya le tenemos la respuesta: obediencia. Tenemos tú y yo que cambiar. Tenemos tú y yo que vivir de una manera diferente. No puedes seguir viviendo así. La sangre de Jesús cumplió un propósito. El propósito fue para darnos a nosotros un propósito eterno, un propósito firme, un propósito trascendente, un propósito celestial y un propósito fructífero. Jesús murió en la cruz para que tú des fruto, para que tú sirvas al Dios viviente. Acabamos de leer ahorita en Hebreos. Dios tiene un propósito para ti que no debemos olvidar. ¿Cuál es ese propósito? La adoración al Rey. Esa adoración es parte del plan, ¿ok?
Esa adoración, ese servicio a Dios es parte del plan. ¿Qué estás haciendo tú para ser fructífero? ¿Qué estás haciendo tú para adorar al Rey? Y no tienes que ser un pastor, o sea, puedes adorarlo de mil maneras. En base a la Escritura, ¿ok? Regreso. En base a la Escritura, no en base a tu corazón. El versículo 25 de lo que acabamos de leer dice: para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí está hablando de no comas sangre para que te vaya bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿A poco, pastor, nomás por no comer moronga me va bien? No tiene que ver con eso. Por si me vas a preguntar y si tuviste duda, no como moronga. Si algún día me invitas, no me la voy a comer. No me gusta, no quiero. Y no solamente por esto solamente vino a reafirmar algo. Ya después te platico ese chisme. Pero el asunto es que no es nada más porque no me gusta, porque no quiero, sino es: Señor, quiero hacer tu voluntad y quiero realmente corresponder a lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y de qué mejor manera puedo corresponder a aquel que murió por mí en la cruz, sino haciendo su voluntad. O sea, te ha dado tanto. Acabamos de cantar algo así, ¿no? Señor, yo sé que voy a estar contigo, Señor, y allá en la ciudad. O sea, te ha dado tanto, ¿por qué no corresponder a eso? Y aunque no le corresponda, todos Dios te lo va a dar. Porque Dios no busca esa correspondencia. Si Dios buscara eso, no, hombre, ya tú y yo ya no estuviéramos aquí. Pero Dios busca, fuimos llamados a un propósito eterno que no puedes olvidar. La adoración al Rey de Reyes. Eso es parte del plan. En medio de tu deleite, ¿estás adorando al Rey? En medio de tus deleites, ¿estás realmente cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti? ¿O todavía te estás haciendo loco de que, ay, quién sabe qué propósito tenga Dios para mí? Ay, yo no sé. Si quieres te lo digo, pero es el mismo para todos. Uno, adoración al Rey. En tu trabajo estás adorando a Dios, estás sirviendo a Dios, estás siendo un reflejo de Jesús en tu vida. Eso es ya de cajón, o sea, lo demás viene sobrando. Eso es ya de cajón. ¿Estás reflejando a Jesús en tu vida, en tu caminar, en tus decisiones, en tu casa, con tus vecinos, o ya estás comprando los adornos de Halloween para poner en tu casa? Ay, están re bonitos. ¿Vienes de ver cómo se mueve la calaca? ¿No? ¿Ya lo estás buscando? ¿Ya los compraste? ¿Eso crees que eso esté reflejando a Jesús en tu vida y en tu casa? Ay, no, pastor, yo no tengo eso. Pero colgamos el Santa Claus. Pues es la misma también, la hace así. ¿Eso refleja a Jesús en tu casa? No. Regresate a Deuteronomio, versículo 17 y 18. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Bríncate al 26. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Ok, fíjate bien. Primero dice, puedes comer lo que tú quieras. Sí. Si yo quiero comer nomás porque se me antojó un taco de carnitas, pues me lo como, ¿no? Y ya. Pero cuando eran ofrendas especiales para Dios, te puedes ir a Levítico capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y leer las ofrendas o el tipo de ofrendas. Si tú traes en tu casa, tienes ofrendas de paz o holocaustos, ofrendas de grano, todo ese tipo de cosas, primicias, diezmos, todo ese tipo, dice, no puedes dejarlas nada más así. Tienes que traerlas al lugar en donde Dios te dice. Allí no había vuelta de hoja. Allí tenías que ir tú con tu familia, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y todos los que habitan en tu casa, tenían que ir y hacer ese viaje. Ahora, yo entiendo que los más lejanos decían, ¡ay, qué aburrido! Ir cada rato, bueno, no sé.
No sé si era aburrido o no, pero había un deleite en llegar a la casa de Dios y decir: Señor, aquí está, y te agradezco lo que has hecho por mí. El asunto del diezmo, de la ofrenda, nuestra iglesia, hablando de nosotros. Capítulo 14, vamos a hablar de diezmo y ofrenda más adelante. Ahorita no es el tiempo, más adelante hablaremos de esto. Pero el asunto en nuestra iglesia con diezmo y ofrenda es ser agradecidos y obedientes a Dios, nada más. Eso es todo. Y he escuchado a mucha gente, o de repente he escuchado gente que dice: es que yo no doy mi diezmo. ¿Por qué? Es que yo se lo reparto a la gente de la calle. Déjame decirte que eso no es lo que Dios dice. Eso no lo está mandando. Ay, no, es que ya tienen mucho. ¿Cómo sabes tú que hay mucho? Déjame contarte. Ya se me terminó el tiempo. ¿Te esperas? Sí. Ok. Pellízcale las lonjas ahí a un lado y no te duermas, te falta como 2 horas. Había un rey que en una ocasión pues estaba muy feliz, ¿no? Muy feliz porque, bueno, habían vencido en la batalla, su reino era próspero y todo, y entonces invitó a toda la gente de su reino, la invitó a su palacio. Y entonces dijo: todos pueden venir a mi palacio, todos pueden entrar, va a haber un gran banquete, voy a tener un gran banquete para todos, somos un reino muy próspero, Dios está con nosotros, todo eso. Dice: pero para que todos puedan venir, van a tener que traer todos una botella de vino, ¿ok? Aclaro que es una ilustración de aquellos tiempos, ¿ok? No vayas a pensar que Tequila Azul Centenario, ni nada de eso, ni Don Pedro, ni no, o sea, esa concupiscencia tuya déjala ahí en la puerta, ni caguamas tampoco, o sea, es una ilustración de aquellos tiempos. Y entonces decía: bueno, los voy a invitar, todos tienen que traer una botella de vino. Y entonces se llegó el día de la gran fiesta, el día del gran banquete. Y entonces pues fue llegando toda la gente, pues que toda la gente, pues a la gorra, pues quien le corra, ¿no? Y entonces llega toda la gente con su botella, ¿no? Y entonces dice: todas esas botellas que trajeron toda la gente tienen que vaciarlas en un contenedor grande, en un barril, o barriles grandes, para que todos podamos tomar de eso y la fiesta sea grande, ¿no? Y entonces iban pasando todos con su botella, la destapaban y la untaban así en las barricas de vino y todo lo demás. Y entonces, ¿qué crees que fue lo que pasó? Llegó el asunto, o el tiempo en donde empezó la servidera, ¿no? Así: a ver, todos traigan su copa y sus vasitos y su topper también para llevar. Y entonces ya todos llegaban, y entonces lo único que salía de las barricas era agua, ni una gota de vino. ¿Quién nos robó el vino? No, se convirtió en agua, fue al revés, ¿no? No es así. Es que el asunto es que todos pensaron: ay, pues voy a la casa del rey, voy al palacio, ay, pues como todos van a llevar, pues igual no se nota que yo lleve una botella con agua, ¿verdad? Y entonces alguien pensó así, y entonces ese alguien tal vez influenció a otro. No, hombre, ¿para qué llevas? Si todos van a llevar, no, hombre, ¿para qué llevas? Y mira, es más, una botella de agua en medio de una barrica ni se va a notar. Es más, mira, son reborrachillos, o sea, así se las rebajas, ¿no? Eso mismo pasa en la casa de Dios. Mucha gente piensa que las iglesias, por esto, por aquello, tienen. Pero te invito a que veas las finanzas de la iglesia. Te invito a que las veas. Pero esa es otra predicación que en el capítulo 14 vamos a tratar. Entonces, bueno, dice: las cosas que tú hubieras consagrado, todos los que son tus diezmos, tus ofrendas, todo eso, tienes que traerlas al altar de Dios, al lugar que Dios ha dispuesto. ¿Por qué? Porque había un respeto y una procuración de la devoción y el culto a Dios, y eso era sumamente vital en la vida de Israel. No podían olvidarse de su culto y de su devoción particular hacia Dios, pero mucho menos podían olvidarse de su devoción y de su adoración colectiva, ¿ok?
¿ok? Alguien puede decir, bueno, pues es que yo lo hago en mi vida. Sí, qué bueno, qué chido, pero también tienes que llevar a tu familia y tienes que hacerlo en la congregación. Tienes que hacerlo congregacionalmente. Lo que estamos haciendo aquí en este momento es congregación, iglesia. Y entonces vienes y te estás sentado por familias. Y entonces eso es algo bueno, agradable delante de Dios. Regresando al asunto de las ofrendas, cada ofrenda, cada diezmo, cada primicias, cada holocausto, cada voto representaba que Dios era el motivo de su devoción y de su obediencia. Y todo esto, el llevarlos al altar, aún después de estar bien lejos, simbolizaba, escúchame bien, no te me duermas, escucha bien lo que te voy a decir. Llevarlo hacia el altar, llevarlo a Jerusalén, llevarlo al santuario único, simbolizaba el interés y el compromiso por esa devoción y por esa fe. Y aún más, que realmente querían vivir esa fe. Entonces, si es un peso, sea lo que sea, si es así como Dios te ha bendecido, si es así como Dios, si tú estás agradecido a Dios por eso, haz de esa manera, hazlo, porque entonces estás viviendo tu fe. No es nada más porque, es que pues, ya lo quieren todo, es que no, es porque la gente simbolizaba el interés y el compromiso. ¿Sabes cuánto interés y compromiso nos hace falta como cristianos? Mucho. Nos hace falta muchísimo, pero al mismo tiempo quiero reconocerte algo. Sé que nosotros en este momento como iglesia estamos alejados, no hay nada a nuestro alrededor y tal vez tienes que venir caminando en algún momento o tal vez tienes que venir manejando. Los que vienen desde un poquito más lejos, saben, tienes que programarte tal vez hasta con 1 hora de anticipación para poder estar acá, y eso es algo que yo te agradezco, porque entonces estás poniendo un interés y un compromiso en tu relación con Dios y no conmigo. En tu relación con Dios y en la palabra de Dios. Para muchos esto significaba un sacrificio. Es que tengo que ir hasta allá. Pero era lo que realmente Dios buscaba en ellos. Romanos 12:1, fíjate bien lo que dice. Romanos 12:1, ya casi acabo, aguántate. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuándo te da más sueño? Te voy a poner ejemplos. Te tienen 3 horas sentado en las sillas del Seguro Social para pasarte a una cita. Te voy a poner varios escenarios. Tú me dices en dónde te da más sueño, ¿ok? 3 horas esperando en el Seguro Social por tu cita, ¿ok? 30 minutos en la cola de las tortillas. ¿Sale? 1 hora afuera del colegio o de la escuela de tus hijos porque pues se portó mal y entonces lo castigaron. Entonces tienes que esperarte allí hasta que regreses, hasta que salga tu hijo. No te puedes regresar a casa sin él. En una película que dura 3 horas, o el domingo en la mañana en la predicación. ¿En dónde te da más sueño? Yo sé que a todos les da más sueño en el Seguro Social. Yo sé. Sé que es sumamente un sacrificio poder estar 3 o 4 horas en el Seguro Social allí, a que te den y te digan, ya señor, tenga sus 3 pastillitas de paracetamol, ya váyase. Yo lo sé, yo sé que es una lucha constante. No es cierto. ¿Sabes? Este es un lugar de lucha. Tú no lo ves. Ángeles y demonios peleando los ángeles para que llegue la palabra a tu corazón y los demonios peleando para que no llegue a tu corazón. Tú no los ves, pero aquí están. Y tal vez uno sentado y uno de ti. Bueno, es una forma de decirlo. Ya ve, sí es cierto, la mujer que me diste, señorita. Sí, bueno, sabes a lo que me refiero. No te estoy diciendo otra cosa. Para muchos esto significa un sacrificio. ¿Cuánto te cuesta venir el domingo en la mañana? Es un ejemplo nada más. ¿Cuánto te cuesta venir el domingo en la mañana? ¿Cuánto te cuesta apartar tu diezmo?
¿Cuánto te cuesta darle a Dios la adoración? ¿Cuánto te cuesta aplaudirle a Dios en la mañana? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta decir, Dios, tú eres bueno? ¿Cuánto te cuesta levantar tus manos y decirle a Dios, Señor, me rindo a ti? ¿Cuánto te cuesta obedecer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuánto te cuesta? Si te cuesta, qué bueno que te cueste, porque esos sacrificios, según Romanos 12:1, son los sacrificios que Dios quiere. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, de olor fragante delante de Él. Señor, ¿sabes cuánto me cuesta despertarme los domingos en la mañana para poder llegar temprano? Y más cuando me toca el aseo. ¿Sabes cuánto me cuesta? Pero aquí estoy, Señor. Es un compromiso y es un interés de tu parte. Y sabes, eso Dios lo ve. No significa que estamos ganando nuestra salvación con eso, pero lo está viendo. Versículo 19. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. No desampares al levita. La tribu de Leví era la encargada de oficiar y organizar la adoración a Dios. ¿Te acuerdas de eso? Ellos no tenían heredad. A través de las ofrendas y los diezmos del pueblo, ellos mantenían a sus familias y mantenían sus casas. Y sabes, todo esto era parte de un sistema bien pensado de Dios. Ahora, ya voy a acabar, pon atención en esto. Pregunta, ¿qué pasaría si el culto a Dios y su adoración fueran desatendidas? ¿Qué pasaría si el culto a Dios y su adoración fueran desatendidas? Y el levita dijera, ¿sabes qué? Pues no es que nadie trae nada. Pues es que no, aquí ya no, somos muchos levitas y la gente trae muy poco. Y pues aquel que vive bien lejos no quiere traer nada. Es flojo, no tiene interés ni compromiso. Él dice, ay no, yo se lo voy a dar a los inmigrantes porque ellos también necesitan. Y entonces, ¿qué pasaría si el culto a Dios y la adoración a Dios fueran desatendidas? Oseas 4:6 dice, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Te voy a adelantar. Apúntalos y los buscas en tu casa porque ya no alcanzo. Oseas 4:6, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego busca en tu casa Ageo capítulo 1, versículo 1 al 11. También búscalo en tu casa. Ageo 1, capítulo 1, versículo 1 al 11. Y entonces dice Dios, allí en Ageo, dice, ustedes están bien a gusto viviendo en sus casitas, bien a gusto, con sus casitas y hasta aire acondicionado porque se hace calor. Y la casa de Dios está desatendida. Y el mandamiento de Dios en Ageo para el pueblo de Israel era, tienen que reconstruir el templo. ¿Por qué era importante reconstruir el templo? Porque el culto a Dios, porque la adoración a Dios serían restablecidas. ¿Sabes qué fue lo que llevó al pueblo de Israel a ser cautivo? El que perdieron su culto y perdieron su adoración a Dios. ¿Sabes qué fue lo que les llevó a ser destruidos? ¿Qué fue lo que les llevó a separarse en dos partes, reino del norte y reino del sur? El desatender el culto a Dios. El dejar que cosas, influencia mundana, pagana y todo lo demás se infiltraran en su vida y en su adoración. Y pensar ellos mismos en su egoísmo, ay, pues nadie se va a dar cuenta. Pues es que esto, pues es que yo lo hago a mi manera. Pues es que ellos que me tienen que enseñar. Último versículo. Versículo 28, terminamos. Después de todo esto, y de que dice, y bueno, haz esto y obedece para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Versículo 28, y con este sellamos, dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿A quién no le gustaría que a sus hijos les vaya bien? A todos, ¿no? A todos nos gustaría que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces dice, guarda y escucha para que te vaya bien y hagas lo recto. ¿Ok? ¿Qué significa que hagas lo recto? Significa que hagas lo que Dios te está diciendo que hagas. Dios lo tiene todo preparado. Dios lo tiene todo acomodadito. Nosotros somos los que la regamos. Y de tanta regadera necesitamos pedir perdón. Y de tanta regadera tenemos que regresar y tenemos que reconstruir. Y hoy es un buen día para hacerlo.
Ponte en pie, vamos a celebrar la Santa Cena.